Este nuevo problema es similar a algunos de los que hemos hecho en el orden reciente y es la comparativa del funcionamiento de la máquina en sus dos modos de funcionamiento, como motor y como generador. En este caso tenemos un generador tipo derivación, nos da la tensión y nos dicen la potencia que suministra cuando funciona a 400 RPM en modo generador. Nos dan los valores de las R's y luego nos piden la velocidad de la máquina cuando gire como motor y tome 50 kilovatios a 250 voltios. Nos dicen que supongamos una caída de tensión en escobilla de 1 voltio por cada escobilla. Entonces tenemos dos situaciones que son las que vamos a intentar plantear aquí. La primera de ellas es en modo generador. Entonces, modo generador, vamos a intentar dibujar aquí el esquema de conexión de la máquina. Tenemos el símbolo que representa el inducido. Tenemos, hay caída de tensión en escobilla, por lo tanto tendremos que dibujar el símbolo que la representa. La caída de tensión en la resistencia de inducido es una máquina excitación-derivación, con lo cual tendremos que dibujar el circuito de excitación en paralelo y esta sería la salida, ¿no? Ya no dibujamos el resto, solamente dibujamos lo que es la máquina. Esta sería tensión en escobillas y el sentido de circulación en modo generador sería esta, la de la corriente de inducido, esta sería la E, esta sería la I sub E y esta la de salida. Polaridad de la tensión de salida y ponemos aquí el nombre de la resistencia. Esta sería la situación en modo generador. Entonces la tensión de salida en modo generador, a ver, lo que vamos a hacer primero, como nos dan la potencia que está suministrando, la potencia es la que sale por aquí, potencia de salida siempre. Entonces la potencia en modo generador son 50 kilovatios y eso tiene que ser igual a la tensión por la intensidad de salida. Es decir, tiene que ser igual a 250 voltios por la intensidad en modo generador. De aquí deducimos que la intensidad en modo generador sale pues 200 amperios. Por otro lado, podemos calcular la intensidad de excitación, que será la tensión en los extremos del bobinado entre el valor de la resistencia. La tensión en los extremos del bobinado es la tensión de salida y la resistencia es RE. Sería 250 voltios entre 50 ohmios, pues salen 5 amperios. Por lo tanto, con esto y con esto, tenemos que la intensidad inducida en modo generador, que es la que entraría en este nudo desde la izquierda, tendría que ser igual a la que pasa por el circuito de derivación más la que va hacia la salida. Es decir, sería, lo he puesto al revés. Serían 5 más 200, 205 amperios. Ya tenemos la intensidad del circuito de inducido. Bueno, pues ahora lo que podemos aplicar es la ecuación de Kirchhoff, que para calcular el K-flujo en la máquina de excitación-derivación, el K-flujo es el producto K-flujo es constante. Entonces planteamos la ecuación de Kirchhoff, que sería la tensión que sale, será la tensión inducida internamente, la fuerza contra la electromotriz o simplemente fuerza electromotriz, menos las dos caídas de tensión, la tensión en la escobilla y la tensión en la resistencia de inducido. Por lo tanto, tenemos que esto son 250. La E ponemos como K flujo por velocidad. Sería K flujo velocidad, que son 400 revoluciones por minuto. Y en la constante de conversión, menos la caída de tensión en escobilla. Como tenemos 1 voltio por escobilla y tenemos 2 escobillas, pues sería 2 por 1. Más la caída de tensión en la resistencia de 0,02 ohmios cuando por ella circule los 205 amperios. ¿Vale? En esta ecuación de aquí tenemos una sola incógnita que es el producto K por phi. Bueno, pues despejando tenemos que ese producto sale 6,114 voltios radian segundo. Pasamos a la situación B. La situación B es
la máquina en modo motor, ¿vale? Bueno, pues vamos a dibujarlo prácticamente del mismo sentido, es decir, tendremos el inducido en modo motor, tendremos la tensión que representa la caída de tensión en escobillo. Aquí hay que cambiar la polaridad, puesto que esta tensión siempre va en contra del sentido de la corriente. Aquí tendremos RI. Seguiremos teniendo el circuito de excitación en paralelo. Y aquí ahora sería la entrada de tensión, ¿vale? Es decir, esto sería R. Las magnitudes eléctricas de tensión e intensidad. Esta sería E sub M. I sub I, M. I sub E, I M. Y bueno, no lo indiqué antes, pero aquí la potencia es de salida. Y ahora aquí la potencia será de entrada. Nos faltaría aquí los dos puntos de conexión y la tensión en escobillas. Bien, bueno, pues hacemos un cálculo semejante, ¿no? La potencia ahora mecánica, que es la que entra, nos dicen que son 50 kilovatios. Y esto será la tensión por la intensidad que entra en la máquina. Será 250 por la intensidad que entra en la máquina, por lo tanto la intensidad que entra en la máquina serán pues de 200 amperios. La intensidad de excitación sigue siendo la misma, no la vamos a calcular. Por lo tanto, la intensidad de inducido será igual a la intensidad que entra menos la que pasa por el circuito de excitación. Serían 200 menos los 5 amperios de la excitación de la máquina. Sería por tanto 195 amperios los que cogen por el circuito de inducido. Y ahora aplicamos la ecuación de Kirchhoff, pero ojo, en modo motor. Es decir, tendríamos que la tensión que aplicamos va a ser igual a la caída de tensión en RI más la caída de tensión en escobilla más la fuerza electromotriz inducida en modo motor, fuerza contra electromotriz. Vamos a poner esto un pelín más abajo, que se corresponda un poco más con los cálculos que estamos haciendo. Bueno, sustituyendo tendríamos 250, RI sabemos que vale 0,02, la intensidad de inducido en este caso pasa a valer 195, la caída de tensión en escobilla son 2 escobillas por 1 voltio en cada una de ellas, 2 voltios, y la FEM lo volvemos a poner también en la forma que hemos puesto antes, sería K flujo 6,114 por la velocidad en modo motor por la constante de conversión para que la velocidad nos salga directamente en revoluciones por minuto. Tenemos una sola ecuación con una sola incógnita, 381,3 RPM es la velocidad que nos resultaría a la que giraría el motor. Y con esto acabamos la resolución del problema.